Bendiciones, bienvenidas, bienvenido. Vamos, hermano pastor. A iniciar con la palabra. Pues estos días he estado viendo varias veces este versículo. Voy al libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Proverbios 10, versículo 22. Dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Padre, una vez más, mi Señor y Dios, rogándote, Padre amado, que tomes el control de este tiempo. Señor, que una vez más, Padre, me des las palabras, Señor, ponga las palabras en mi boca, Padre, lo que yo tengo que hablar, lo que pusiste en mi corazón, mi Señor y Dios. Señor, que sean abiertos en esta hora los cielos, Padre mío, y tus ángeles, Señor, ya estén tomando su lugar en esta casa una vez más. Señor, atando y echando fuera, Padre mío, toda obstrucción, mi Señor, y es todo lo que quiera hacer piedra de tropiezo en esta hora, mi Señor, y es todo cansancio, sueño, distracción, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, se ha limpiado el lugar, se ha limpiado la atmósfera, Señor. Y Padre mío, que tus ángeles, Padre eterno, así como están dentro de este lugar, Señor, estén, Padre, ángeles, Señor, ángeles leones cubriendo, Padre mío, están cuidando las escaleras, Padre, la entrada principal de este lugar. Ángeles, águilas, Señor, una vez más cercando este lugar en el nombre de Jesús. Y Señor, que haya un entendimiento una vez más de tu palabra. Señor, que pueda ser entendida, que sea entendida por cada uno de nosotros. Y Señor, de que en esta hora también abre las puertas, Señor, de su corazón para escuchar tu palabra. Aún, Padre mío, sea en otro estado, sea en otro país, en otro continente. Aún, Señor, sea en otro tiempo, Padre mío, en el momento, Señor, que abra las puertas de su corazón, Señor, para recibir tu palabra, para recibir esta gran bendición, Señor, que es tu palabra, Padre mío, que esas bendiciones, Señor, también caigan, Señor, sobre ellos, sobre cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien. Como les decía, yo estaba varias veces estuve viendo este versículo. Proverbios 10, 22, y dice: la bendición de Jehová es la que enriquece, pero dice que también no añade tristeza con ella. Muchas veces nosotros, pues yo creo que en nuestras fuerzas siempre queremos buscar la bendición. En este caso, un ejemplo de ello es en lo económico. Que Dios no está peleado con las riquezas, con el dinero. Y hay muchos ejemplos de ello en la palabra de Dios. Por ejemplo, Abraham. Por ejemplo, Jacob. Por ejemplo, el rey David. Por ejemplo, Job. Fueron, solamente por citar algunos de ellos, ellos tuvieron mucha riqueza en cuestión de monetario, en cuestión de tenían mucho ganado, en lo material tenían mucho dinero. Pero esa bendición la tuvieron porque esa bendición fue de parte de Dios. Ahora, mire, antes de continuar, le voy a dar algunas definiciones para ir entrando un poquito ya más en este tema. Dice: la bendición de Adonai. Definición de bendición: me habla de prosperidad, también me habla de don. O sea que no solamente es
lo económico, me habla de prosperidad, me habla de don, me habla de un presente. Y en este caso también encontré esa definición que dice que es bendecir al hombre como beneficio. Entonces esta bendición, esa prosperidad o este don o dones o este beneficio que viene de parte de Dios, que viene de Adonai, dice que es la que enriquece. Definición de enriquecer o enriquece. Una es enriquece y otra es enriquecerá. También dice que es para acumular. Me habla de rico y me habla también de prosperar. Y me estuvo buscando unas definiciones que me habla de undécimo, 11, décimo, duodécimo, palabras que empiezan con 10. Pero entre ellos también está el diezmo. Si nosotros buscamos, por ejemplo, estas palabras, undécimo, y vemos lo que venga en ese versículo, yo sé que vamos a encontrar un tipo de bendición o beneficio de parte de Dios. Dice que esta bendición de Adonai es la que enriquece y dice que no añade tristeza. Añadir me habla de aumentar, multiplicar, reanudar o volver. Entonces esta bendición no añade, lo voy a parafrasear, no añade tristeza, no la aumenta, tampoco la multiplica, no la vuelve a reanudar, porque va a haber un momento en que esto tiene que parar, si algo estaba pasando, y ya no va a volver, por cuanto ya llegó la bendición de Todopoderoso. Y dice que no añade tristeza. Yo noté nada más dos definiciones, que es dolores y áspero. Entonces esta bendición, esa prosperidad o dones, esos beneficios que vienen de parte de Dios, son las que en su momento nos van a enriquecer o nos pueden enriquecer. Pero va a haber quienes dicen, pero es que yo estoy pasando en cuestión de lo económico. Hay quienes pueden decir, pero es que yo ya llevo años y yo no veo que pase eso en mi vida. Yo ya llevo años y yo no veo que esto aplique conmigo. Aquí hay dos puntos. Bueno, hay más. Una definición que les di es enriquece. Esto me habla de un tiempo presente. Y dice después enriquecerá. El Señor me hacía ver esto, que como puede haber una bendición de parte de Él, puede haber esa prosperidad o esos dones o ese beneficio en un momento que lo estamos, tal vez empezamos a buscar de Dios, o tal vez ya lo estamos viviendo ahorita, o tal vez hay quienes ya llevamos un tiempo y no vemos nada, pero esta bendición va a llegar. El Señor me recordaba de Jacob, cuando él empezó a trabajar por su esposa. Si usted recuerda, su suegro le dijo, está bien, te voy a dar a mi hija, pero vas a trabajar 7 años. Pero antes de que le diera a su esposa, le dio a la hija menor, porque le dijo que no era, en ellos no era permitido que se casara primero la mayor. Le entregó primero a la menor, y por ella trabajó 7 años. Cuando le entregó después a quien ya fue también su esposa, a quien él quería, fueron otros 7 años. Ya me habló de 14 años. Pero en esos 14 años que él estuvo trabajando por ella, el Señor lo empezó a bendecir. Y sabemos cómo él cuidaba las ovejas,
y sabemos aún cómo su suegro le robaba las ovejas. Pero él se dedicó a trabajar, y el Señor, por la conducta que él llevó, por lo que él hizo, por cuanto él fue también, obviamente fue honesto, llegó la bendición, pero no fue en el momento. Por eso hice hincapié en esos dos tiempos, presente y futuro, porque muchas veces no lo vemos como nosotros quisiéramos, o en el tiempo que uno quisiera. No siempre es pronto. Ahora, muchas veces nosotros, con tal de tener, por ejemplo, queremos tener casas, voy a lo material. Por ejemplo, queremos tener casas o queremos tener carros o queremos... Hay personas que ven en las demás personas algo que quisieran ellos también tener. Por ejemplo, una buena economía. Por ejemplo, es que yo veo que en esa familia tienen gente que les ayuda, gente que les está sirviendo, o que los llevan a cualquier lugar, cosas por el estilo. Pero no les llega. Y no es porque el Señor no quiera o no lo permita. Hay cuestiones o hay cosas que nosotros primero tenemos que hacer o tenemos que activar si nosotros queremos esa bendición. Solo doy un ejemplo de lo económico. No estoy hablando de economía o no estoy hablando de prosperidad. Recuerda que una de las definiciones que le di son dones. Entonces, cuando viene la bendición de Dios que enriquece, esa riqueza puede ser de varias formas, no solamente lo económico. Le voy a dar un ejemplo. Hace años, cuando nosotros empezábamos a buscar de Cristo y nos empezaban a enseñar, hubo una ocasión que yo tuve un sueño. En ese sueño, yo vi vacas gordas. No recuerdo cuántas eran, 7 o más de 7, pero eran vacas gordas. Y usted sabe lo que nos habla la palabra acerca de las vacas. Y un tiempo después, una hermana me dijo, no me acuerdo qué salió ese comentario, y me dijo, bueno, es que a lo mejor esa bendición que tú tienes, a lo mejor no es en lo económico. A lo mejor va a ser una bendición, por ejemplo, en conocimiento, va a ser una riqueza en conocimiento o en sabiduría. Y digo, sí, tal vez puede ser así. Entonces, yo ahora lo puedo ver como esa bendición en cuestión de conocimiento, pues ha ido creciendo más y ha ido creciendo más. Y no estoy hablando de lo económico. Fue otro tipo de bendición, otro tipo de riqueza que el Señor ya está dando y que no fue de un ratito para otro. Tampoco fue así como que en un mes ya es uno sabio, ya te sabes, no sé, de mínimo la cuarta parte de la Biblia al derecho y al revés, ¿no? Ha tenido que pasar un tiempo o algunos años para que yo pueda ir entendiendo más la palabra de Dios y tener más conocimiento y un poco más de revelación de parte de Dios. Pero eso llevó un tiempo. En lo material queremos lo mismo muchas veces.
y muchas veces nos esforzamos, muchas veces hasta físicamente nos desgastamos por querer tener una riqueza, y pues no siempre es así. Mire, yo encontré otras dos versiones. Una es inglés contemporáneo. Estas versiones las encontré en inglés, pero gracias a Dios cuando lo abrí se tradujeron al español. Versión contemporánea, inglés contemporáneo, dice: cuando el Señor te bendice con riquezas, dice, no tienes nada de qué arrepentirte. Entonces, muchas veces nosotros hacemos lo contrario, porque empezamos a buscar de Dios y a lo mejor económicamente no nos va bien. A veces al principio, por lo regular es al principio. En algunos tarda un poco más el tiempo. Pero cuando dice que no tenemos nada de qué arrepentirnos, es porque esa bendición o ya está o va a llegar. Pero muchas veces luego decimos, es que antes estaba mejor, es que antes cuando no buscaba de Cristo, o cuando no sabía nada, siempre tenía dinero, siempre tenía esto, siempre tenía el otro, y ahora no. Pero esa bendición de parte de Dios va a llegar, y esa bendición usted y yo la vamos a ver o ya la estamos viendo. Pero no es algo para que yo me arrepienta, porque Dios, dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si la palabra ya está escrita, ya está decretada, se va a cumplir. Pero yo tengo que esperar el tiempo en que el Señor va a empezar a soltar la bendición. Encontré otra versión. Esta se llama Palabra de Dios. Y esta versión dice: es la bendición del Señor la que hace rica a una persona. Aquí ya va a estar como un poquito más claro. Es la bendición del Señor la que hace rica a una persona. Y dice, tiene coma y después dice, y el trabajo duro no añade nada a ella. Y nosotros muchas veces queremos en nuestras fuerzas tener ese tipo de riqueza, hablando en lo económico. Y muchas veces no nos sale porque esa riqueza no la vamos a adquirir nosotros, o no la podemos sacar nosotros, por decirlo así. O a lo mejor no siempre, a lo mejor te va a durar, lo puedes hacer un tiempo y después se viene abajo. Entonces yo le preguntaba al Señor, digo, entonces, ¿cómo es que nosotros, si realmente queremos tener esas bendiciones que enriquecen, y que esa bendición que enriquece no me va a traer ningún dolor, no me va a traer ninguna angustia, no va a volver a traerme problemas, no va a volver a crecer, no se va a volver a multiplicar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando usted compra un aparato, normalmente trae un instructivo. Hay quienes se dan el tiempo para leer ese instructivo y la mayoría no. Entonces, cuando no leemos ese instructivo, muchas veces no podemos hacer algo bien, y por consiguiente el aparato que nosotros compramos, o no lo vamos a saber utilizar bien, u otro le voy a dar un mal uso y lo puedo descomponer, pero por no leer las instrucciones. Y pasa lo mismo con la Biblia. Muchas veces nosotros queremos que las bendiciones lleguen a nosotros y no siempre llegan.
qué no llega? Libro de Deuteronomio. Capítulo 28. Muchos ya conocen lo que habla este capítulo. Deuteronomio 28 habla de las bendiciones de la obediencia. Y esas bendiciones vienen de parte de Dios. Pero para que estas bendiciones lleguen, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Dice el versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y el versículo 2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Cuando me habla dice, si oyeres atentamente, oír, me habla también de escuchar con inteligencia, escuchar inteligentemente. Me habla también de obediencia. Me habla también de entender, de discernir y también de ser fiel. Entonces, si yo quiero que las bendiciones lleguen a mí, en principio de cuentas, yo tengo que escuchar de forma inteligente. Yo tengo que discernir lo que me está hablando el Señor. Tengo que entender lo que Dios me está hablando. Porque si en un principio yo no entiendo lo que Dios me está hablando, si yo no lo entiendo, yo no voy a poder hacer nada. O a lo mejor lo voy a hacer a medias. Entonces, primero tengo que escuchar, poner atención para que yo entienda lo que Dios quiere. Y una vez que yo entienda lo que Dios quiere, entonces lo voy a poder poner por obra. Dice si oyeres, si escuchas y entiendes. Y después dice, y guardas. Guardar su palabra. Guardar me habla de atesorar la palabra, de cuidarla como si fuese yo un centinela. Me habla de meditar la palabra, de velar y de ser vigilante en lo que Dios me está hablando. Entonces, tengo que escuchar, tengo que entender, tengo que discernir la palabra, lo que Dios quiere, pero esa palabra, una vez que yo ya la entendí, que yo ya tuve el discernimiento, ahora esa palabra, ahora yo la tengo que atesorar, yo la tengo que guardar. Dice esta versión, se obedece. Ajá, de hecho va de la mano la obediencia, pero también tengo que ser como ese centinela, también tengo que meditar en la palabra
tengo que poner atención en la palabra, la tengo que atesorar, pero yo también tengo que vigilar, yo también tengo que velar por poner por obra la palabra, para que yo la pueda llevar a cabo. Y cuando yo haga esto, entonces la voy a poder poner por obra. Entonces, escuchar, entender, discernir. También tengo que ser fiel a la palabra. La tengo que atesorar. Tengo que meditar en la palabra. Y tengo que ser un vigilante, tengo que ser un centinela para yo guardar esa palabra, ponerla por obra, ponerla, digámoslo así, decir, ponerla a trabajar, pero una vez que yo ya la entendí. Porque si yo no la entiendo, no voy a activar esa bendición de parte de Dios. Por ejemplo, lo que en muchos lados es debate. Cuando me habla de Malaquías acerca de los diezmos, dice, ¿y en qué estáis robando? En los diezmos y las ofrendas. Dice, diezmarás al Señor y... Ok. Es más que lo busco. Malaquías 3:10 dice, le dice a los sacerdotes, ¿en qué me estáis robando? En los diezmos y las ofrendas. Versículo 10 dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces yo, si empiezo a meditar esta palabra, dice, bueno, dice que lleve el diezmo y que lo ponga a prueba, pero dice que va a abrir las ventanas de los cielos. Y a lo mejor yo empiezo a analizar mi economía, empiezo a tener ese discernimiento, empiezo a meditar la palabra, y a lo mejor estoy viendo que en mí el dinero, por ejemplo, no me alcanza, o a cada rato se me va en gastos. Pero cuando yo empiezo a entender que cuando yo le presento a Dios el diezmo o la ofrenda, se abre ese portón o se abren las ventanas o se abren las compuertas de los cielos, y entonces va a empezar a llegar la bendición. Dice, hasta que sobre y abunde. Pero hasta que yo lo entiendo, entonces voy a darme cuenta, entonces yo no estaba diezmando. Entonces, como no estaba diezmando, a lo mejor por eso no me alcanzaba mi dinero. A lo mejor por eso a cada rato se me perdía mi dinero. A lo mejor porque a cada rato, un ejemplo, se me descompone el celular, o a cada rato se me descompone el carro, o a cada rato estoy yendo al médico. Va a haber una fuga. Pero cuando yo entiendo que la palabra de Dios dice que se va a abrir la ventana de los cielos, y todavía dice más adelante, dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Entonces, ese devorador, cuando yo empiezo a entender que cuando yo empiezo a dar un diezmo, el Señor va a detener al devorador para que ya no se coma tu economía. Entonces, cuando ya lo entiendo, digo, entonces también por eso se diezma. Eso es una bendición, entonces, también el diezmar. Pero hasta que yo lo entiendo y lo empiezo a dar, entonces llega la bendición. Entonces, ese tiempo en que yo no estaba diezmando, o yo no quería, o yo no creía, o estaba mal informado, cuando yo lo pongo por obra, dice la palabra, ponerme a prueba. Cuando yo
pongo a prueba esta parte, voy a empezar a ver las bendiciones. Pero primero lo tuve que entender para ponerlo por obra. Y así son las bendiciones de Dios. Primero por eso la tenemos que escuchar bien, entenderla, realmente entenderla, para que yo después la pueda poner por obra. Esa palabra yo la tengo que atesorar. Y tengo que ser vigilante en cumplir esa palabra, también tengo que ser fiel. Entonces la palabra, las bendiciones de Dios se van a empezar a soltar. Pero si no ha pasado es porque no somos vigilantes en esta cuestión. Porque muchas veces nada más escuchamos, pero realmente no entendemos. O no ponemos atención. O no somos fieles. Porque si fuésemos fieles, entonces veríamos las bendiciones de parte de Dios. De hecho, el título, perdón, de ese capítulo es Bendiciones para los obedientes. Ajá. Y una de las definiciones que le di es obediencia. Entonces, si yo no obedezco, si yo no entiendo, no voy a poder obedecer. Y si yo no obedezco, no voy a poder recibir bendición de parte de Dios. Entonces tengo que entenderlo. Tengo que ser fiel en su palabra, tengo que cuidar su palabra y ponerlo por obra. Realmente ser fiel en lo que Él me está hablando. Entender lo que Él me está hablando para que cuando Él me hable algo o me enseñe algo, yo lo lleve a la práctica, pero creyendo. Y muchas veces somos desobedientes, por eso no llega la bendición. Muchas veces no queremos, por eso no llega la bendición. Muchas veces estamos dudando o estamos renegando o creemos que no es así. No, es que yo no le creo. Es que no es que le crea a la persona. Usted y yo le tenemos que creer a la palabra. Entonces, cuando yo le crea a la palabra, cuando yo tenga esa fe y la crea, la entienda y realmente la ponga por obra, entonces van a llegar esas bendiciones de parte de Dios. Le voy a dar unos ejemplos de ello. Génesis capítulo 13. Versículo 2. Dice, y Abraham, dice, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Pero quién fue Abraham? Entonces, ¿qué debemos tener? No tengo que estar dudando. Abraham fue el padre de la fe. Él siempre le creyó a Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y él salió. Todo lo que el Señor le dijo, él lo hizo. Por eso ahora lo conocemos como el padre de la fe. Entonces algo que nosotros debemos de tener también, o deberíamos de tener, es fe en la palabra de Dios. Ahí mismo Génesis, capítulo 26, versículo 12. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y dice, cosechó en aquel año 100 por 1, coma, y después dice, y le bendijo a Adonai.
ahora ya tengo fe. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ahora yo voy a empezar. En este caso Isaac dice que cosechó. Ahora ya tengo fe. Ahora yo tengo que llevar esto a un hecho. Ahora tiene que verse en mí, en usted, la ejecución de la palabra, el creer la palabra, el que empieza a ver un cambio en su vida, en mi vida, en nuestra forma de pensar, en creerle a Dios. Ya lo recibí, ya lo entendí, ya tengo fe, ahora lo voy a poner por obra. Cuando yo lo ponga por obra, entonces va a pasar lo que en su momento le pasó a Isaac. Dice, él primero empezó a cosechar, primero tuvo que trabajar, y cuando él estuvo trabajando vino la bendición de parte de Dios. Sí, porque hay mucha gente físicamente y espiritualmente, que son como flojitos, ¿no? Y quieren una bendición. Entonces, una acción va a llevar. Muchos no quieren compromiso. Pero Quieren la bendición, pero no quieren compromiso. quieren compromiso cuando se habla de bendición. Amén, porque el amén está el recibir, ¿no? Pero pues, Entonces no es que llegue precisamente solito, que si Dios quiere lo puede hacer. sí. Pero por eso está escrito en la palabra, porque hay cosas que nosotros tenemos que activar primero. Ahí mismo Génesis, capítulo 29. Versículo 20. Eso es lo que les decía de Jacob. El versículo 20 dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y dice, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Y así deberíamos de nosotros amar la palabra y estar viviendo en la palabra. Pero muchas veces ya se nos hace carga. O a veces venimos a buscar, pero ya no venimos con un corazón dispuesto, ya nada más venimos por cumplir, ya nada más venimos porque se nos hizo costumbre, ya nada más venimos para que el pastor ya no diga nada. No, tenemos que vivir la palabra, tenemos que amar la palabra. Y Jacob le dijo, en él no fue así como que le llegó la bendición de un día para otro. Él primero trabajó 7 años. Ahí mismo versículo 27. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra. Por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. Entonces ya trabajó 14 años. Pero en ese tiempo que él estuvo trabajando, el Señor estuvo bendiciendo. Después él llegó a tener más ovejas que su suegro. Dios le multiplicó todo, lo hizo rico. Ahora ya después a él le tenían miedo. Versículo 30. Y se llevó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros. Entonces, ¿ya cuántos van ahí? No fue de un día para otro, pero sí le llegó la bendición. Y si usted quiere verlo hasta de más, bueno, en ese tiempo era permitido, hoy en día ya no. En vez de una mujer hasta tuvo 2. Y tuvo el sustento para cuidar de las 2 y de sus hijos. Y
Y nosotros muchas veces nada más con uno o con dos ya estamos chillando, ahora como dicen, ya no lo vemos llegar. Pero es que también nosotros no siempre cumplimos. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18. Dice: sino acuérdate de Adonai tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces las riquezas vienen de parte de Dios. Dios es quien da las riquezas. No es el hombre, no somos nosotros, no es como lo dice en esta versión, que dice la bendición del Señor, la que hace rica a una persona, y el trabajo duro no añade nada en ella. O sea, nosotros por nuestras fuerzas nunca vamos a hacer nada. Y luego muchas veces por eso no nos salen bien las cosas, pero porque no estamos siendo fieles, no estamos cumpliendo la palabra, no estamos atesorando, no tenemos un discernimiento, no tenemos un entendimiento de lo que Dios nos está hablando. Por consiguiente no obedezco. Y si no obedezco no hay bendición. Deuteronomio 28 me habla de las bendiciones por la obediencia. Pero más adelante también habla de las maldiciones por la desobediencia. Y son más maldiciones que bendiciones. Pero por la desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Buscar la bendición de Dios para que esa realmente nos llegue, pero siendo fieles a Dios, obedeciendo, entendiendo la palabra, guardándola, atesorándola. Ahora, como les digo, no solamente les di estos ejemplos en ellos, porque ellos físicamente tuvieron riquezas, pero las riquezas no solamente pueden ser material, en lo económico. Efesios 1:27, carta a los Efesios. Dice: dice Efesios 2:7. Efesios capítulo 2, versículo 7. Dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús.
Entonces la gracia de Dios, la bendición de Dios también es una riqueza. Y ya no le estoy hablando de dinero. La gracia de Dios también es una riqueza. Colosenses 1:27. Carta a los Colosenses 1:27. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas, pero ahora me habla de riquezas de su gloria, de ese misterio entre los gentiles, que en Cristo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces también hay riquezas en su gloria. Y no estoy hablando de dinero. Entonces también nosotros podemos tener esas riquezas, tanto de su gracia como en su gloria. Carta a los Hebreos, más adelantito, capítulo 11, versículo 23 al 26. Aquí otra vez me habla de fe. Dice: por la fe de Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe de Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aguas con esta palabra, dice deleites temporales, porque muchas veces ponemos los ojos en el mundo, queremos hacer las cosas en nuestra fuerza y a lo mejor nos puede salir por solamente es un tiempo, es un momento, es temporal. Lo de Dios no, lo de Dios permanece. Amén. 26 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué es vituperio? Persecución, maltrato. Ajá. Él prefirió pasar eso. Él en su momento estuvo su vista en apoyar al pueblo de Dios, en sacarlo de esa esclavitud. Y él puso su vista en el galardón. Y nosotros tenemos que poner también nuestra vista. La Biblia también nos habla de galardones, nos habla de regalos, también nos habla de dones, son regalos también. Ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra vista, en Cristo. No en las cosas de Egipto, no en las cosas del mundo, no en las cosas de Babilonia, no en las costumbres de este mundo, sino en Cristo. Ahora vamos a Proverbios capítulo 28. Yo recuerdo hace años, hubo una ocasión, fue una persona, nada más creo que fue una vez, llega esa persona, querían que oraran por él, oraron por él, y le dijo a un hermano: oiga, yo quiero que ore por mí, es que falleció un familiar y ando viendo
me dejó otra palabra. Ahí se me fue la palabra. Una herencia. Dice, y no la he podido cobrar, he tenido problemas. Y el hermano le dijo, sí, está bien, vamos a orar. Oró. Y esa persona después ya no fue. Ya después nos enteramos que esa persona no fue, porque en efecto sí le llegó la bendición, sí le dieron la herencia. Y dice, no, pues es que ya cobró su herencia, ya se compró un carro nuevo y ¡pum! Se fue. O sea, la bendición sí llegó, pero prefirió el mundo. Ahora quién sabe cómo estará, si de verdad todavía tenga esa herencia o ya no. A lo mejor ya se la acabó. Pero aunque aún así la tuviera, codicia en su corazón. ¿Sabe qué he llegado a pensar? Esa gente tiene más fe que todavía los que conocen de la palabra. Porque saben dónde ir, saben que allí está Dios y saben que algo va a pasar y vienen, como la señora que trajo a su niño para que oraran por él. Exactamente. Vienen por la bendición porque tienen fe, se activan su fe, vienen por lo que quieren y se van. Digo, dentro de todo yo pienso, ¿no? Yo creo, no están pecando, sino que están activando la fe que Dios puso en ellos. Y ya si lo hicieron de mala onda y todo, pues es cuestión de ellos, ¿no? Pero esa gente también tiene más de verdad, más fe que todavía los que lo conocemos, ¿no? Sí. El punto es no desviarnos de. Proverbios 28-22 dice: se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Entonces, cuando alguien tiene una riqueza, Dios le da una riqueza, si suponiendo que llega a ser física, aún así espiritual, aunque le dé, por ejemplo, una riqueza en conocimiento, en sabiduría, no tiene que ser avaro. Por ejemplo, en conocimiento, no, es que yo ya sé esto, pero ya no le quiere enseñar a los demás, porque siente que lo van a destronar. O hasta económicamente, no, pues es que esto es mío. Pero esa avaricia lo va a llevar a la quiebra. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Versículo 26 y 27. Dice, él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos o siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Sí sabe de quién habla aquí? Llega Naamán para que Eliseo lo sanara. Y ya le dijo, ve y te vas a ir al río y te vas a sumergir 7 veces y vas a salir limpio. Pero Eliseo nunca le recibió nada. Ya podía tener el respaldo de Dios. Sí, pero al otro, es que
hasta de pensar, no, pues es que esto me va a quedar y voy a tener para mí, nadie me ve, la clásica, ¿no? Nadie me ve, nadie se va a dar cuenta. Y otra vez, no solamente él la pagó toda su descendencia, todos con lepra. Ambicioso. Por eso dice la palabra que habla del amor al dinero. Salmo 52. Versículos 7 y 8. Dice, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Entonces, esto me lleva a lo mismo, a tener fe, a creer en Dios, poner a Dios, anteponer a Dios en todo. Y hay quienes es en las riquezas o quienes confían más en el hombre, y ahí podemos estar fallando. Hay mismo Salmos, capítulo 62, versículo 10. ¿Salmos qué? 62, 10. Dice, no confíes en la violencia, ni en la rapiña, ni os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Y eso pues casi no lo vemos aquí. Es que tienes otra versión. Sí, hay versiones que la palabra te la tiene un versículo antes o uno después, pero depende de la versión. Entonces, hay gente que, por ejemplo, roba y pone su confianza en ese robo. Ya que aquí en esta nación casi no se da la rapiña. No pueden por ahí ver un trailer mal puesto porque entonces ese robo, esa rapiña es lo que nosotros no debemos de confiar en ellos, ni tenemos nada que hacer de ello, obviamente, ¿verdad? Pero hay quienes sí lo hacen. Ezequiel. Capítulo 26, versículo 12. Ya es el último. 26, 12. Dice, y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas.
yo estaba viendo con eso, hubo quienes fueron ricos, pero por poner su confianza en las riquezas, por poner su confianza en el dinero, a esos que pusieron su confianza en el dinero, en las riquezas, en su poderío, ¿qué creen que les pasó? Dios los despojó. Por eso Job dice, Dios quita y Dios da. Entonces, ¿de quién viene todo? Por eso dice, la bendición de Adonai es la que enriquece. Es que quiere decir que no o sea, no toda la bendición viene, no toda la riqueza. No, perdón. La bendición sí viene de él. Pero dice, ¿cómo dices? Ahora sí que, ¿cómo dices que la bendición de Jehová es la que enriquece. Pero eso viene de parte de Dios. No va a venir de parte de la rapiña, no va a venir de la violencia, no va a venir del robo, no va a venir si no hay fe, no va a venir si yo no soy fiel a su palabra, no va a venir si yo no soy no soy vigilante en su palabra, si yo no la pongo por obra, si yo no la atesoro, si yo no tengo un discernimiento, si no la entiendo, no va a venir. Hace tiempo, una semana nos decían, es que yo antes, ahora lo entendí más. Ahora lo entendí más. Alguien nos dijo, es que yo antes quería tener una posición social y quería hacer eso y lo otro, y ahora ya con eso ya lo entiendo más. Muchas veces no se da porque esto viene de parte de Dios, pero cuando le soy fiel a Él, cuando yo entiendo su palabra, cuando yo realmente la pongo por obra. Y también lo que dice la palabra, que todo esto vendrá por añadidura, pero primero es Dios. Lo que yo quiera hacer, lo que yo pueda tener, lo puedo tener, porque Dios lo da. Pero también ahora, si yo ya tengo algo, no voy a malgastar, no lo voy a despilfarrar, lo tengo que cuidar. Por ejemplo, nuestro Señor, cuando multiplicó los peces y los panes, cuando ellos acabaron de comer, ¿qué hizo? Guardaron. No dijo, no, ya no lo quieren, ya tírenlo, ya se llenaron, tírenlo. No, lo guardó. También nosotros tenemos que aprender a guardar lo que Dios nos da. Puede ser en lo económico, pero también lo que Dios me da en lo espiritual. No lo tengo que derrochar, no tengo que confiarme, no malgastarlo, pues. Tengo que confiar en lo que Dios me da y guardar lo que Dios me da. No es echarlo por la borda, o no empezar al rato a decir, no, pues ya tengo mucho, ¿para qué quiero esto? Y no, tengo que cuidar lo que Dios me da. Yo no sé qué venga después de parte en esto de parte de Dios. Yo he estado viendo que vienen bendiciones, pero hay muchas formas en que Dios puede bendecir. Pero cuando llegue esa bendición, yo tengo que cuidar esa bendición, la tengo que atesorar, tengo que cuidar de lo que Dios me está dando. Realmente atesorarlo. Porque si yo no lo cuido, o al rato esto llega
y pongo mi vista en las riquezas, al rato empiezo con orgullo, al rato empiezo, esto yo lo hice, o sin mí no hubieran podido, como les he dicho en otras ocasiones, nada más es falta de, nada más es cuestión de tiempo para que eso se vaya. Por eso esta cita que les daba de Ezequiel, a ese rey todo lo que tenía, lo saquearon. Y así ha habido quienes les ha pasado eso. Primero tenían mucho, empezaron a fallar y se les empezó a ir. Permite decir una. También hay muchas cosas, hay mucha gente que se confunde la bendición de Dios. Un ejemplo, ¿no? Hay personas que se logran comprar un carro de agencia. Un ejemplo, ¿no? Y dice, no, pues Dios me bendijo. Es una bendición de Dios porque Él permitió que tuvieran carrito y ellas andan bien felices y contentos, ¿no? Con su carrito. El problema está en que no saben si viene la bendición de parte de Dios, porque cuando Dios da algo, da la seguridad de que yo lo voy a poder seguir pagando hasta terminarlo. Esa es bendición de Dios. Sí. Pero si, porque lo pude obtener, le llamo bendición, cuando con el tiempo voy a tener problemas, voy a atrasar en los pagos, entonces no fue una bendición de Dios. Pensé que era una bendición de Dios, pero como no hay discernimiento, no hay búsqueda de palabra ni nada, pues me confundí, ¿no? De hecho, la versión que tengo ahí, hermano, dice que la riqueza que viene de Dios, o la bendición que viene de Dios, dice que no añade preocupaciones, y es lo que está diciendo usted. Ajá. Exacto. No añade preocupaciones, no añade angustia, dicen otras versiones, otras dicen no añade dolores. Y esa es la bendición de parte de Dios. Yo hace tiempo también lo vi ahí en la calle, había un vecino antes, unos meses ahí viviendo en esa calle. Compraron un carro, no, pero el carro era nuevecito de agencia. Y luego en las tardes se ponía ahí a lavarlo con su hijo y haciendo ahí su show, lavando y jabonando y tráete esto y el otro. No pasaron muchos meses y un día llegan dos personas y no vi que se le acercaron y vi que empezó a discutir con ellos y este señor se enojó y le dice a su hijo, vete por el cohete. Ajá, que ni tenía, ¿no? Pero estos agarraron, lo hicieron a un lado, prendieron el carro y se fueron. Yo hasta pensé, digo, se lo han de haber robado, no lo vieron ahí limpiando el carro nuevo. Ya después me di cuenta que no lo sacó de agencia, pero no estaba pagando. Pues fueron y lo de la agencia se lo recogieron. Y muchas veces uno así, pues puede caer en esa parte. Ahorita como lo que decía. La misma Biblia dice que antes de que hagas algo, saca tus cuentas. O sea, todo lo que uno quiera saber está en la Biblia. Pero como uno luego no lee, o uno no entiende la palabra, o uno no obedece, pues después anda uno ahí con las lagrimotas de cocodrilo. Pero es por eso, porque uno luego no lo entiende o no obedece uno. A veces ya lo escuchó uno, ya se lo dijeron a uno, pero no hace caso. Y ya después, ahí resulta el problema. Entonces cuando estén esas bendiciones o lleguen las bendiciones, o si alguien ya está viendo de una u otra forma esa riqueza, pues no hay que cuidar esa bendición, pero tampoco hay que envanecerse. No dejar a un lado a Dios, porque quien nos está dando es Dios, y si Dios lo da, también Dios lo puede quitar. Sí. Vamos a orar.
Padre, mi Señor y Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Papá, una vez más, Señor, dándote gracias, Padre amado, por esta tu palabra. Y ciertamente, Señor, muchas veces, Padre, hacemos las cosas, Señor, sin un conocimiento, sin un discernimiento. Muchas veces, Señor, ni siquiera te preguntamos. Y muchas veces también, Señor, no obedecemos tu palabra. Pero esas bendiciones ya están, Señor, solamente, Padre, por lo que me mostrabas. Tenemos nosotros que saber cómo activar esas bendiciones. Tenemos que saber nosotros, mi Señor y Dios, qué es lo que tenemos que hacer, cómo poner de nuestra parte, Padre mío, para que esas bendiciones, Señor, realmente lleguen y nos alcancen como dice tu palabra. Hoy, Señor, una vez más te pido, Padre, que esta tu palabra haya un entendimiento, haya un discernimiento, Señor, en cada uno de nosotros, Padre amado, para ponerlo por obra. Y, Señor, que esa palabra, Señor, no solamente quede grabada en la mente, en el corazón, Señor, sino que también, Padre mío, atesoremos tu palabra, Señor. Toda palabra, Señor, que tú nos enseñes, Señor, realmente la podamos atesorar, entenderla y serle fiel, Señor, a tu palabra, estar vigilante, Señor, en tu palabra. Y, Padre mío, que podamos, Señor, ver esos frutos, Señor, en nuestras vidas. Señor, hace tiempo nos enseñaste, Padre, que muchas veces escuchamos testimonios y hablamos de esos testimonios y que no está mal, pero que es mejor, Señor, vivir la palabra y nosotros vivir ese testimonio, papá. Que esa tu palabra, Señor, sea ya en cada corazón de cada uno de los hijos. Y, Padre mío, que podamos realmente ponerlo por obra para ver esas bendiciones, Señor, que vienen de ti, no del hombre, no de las riquezas, no del mundo, sino esas bendiciones, Señor, que no traen preocupaciones, que no vienen con hojas, Señor, que no se multiplican, que no vuelven a aparecer, Señor. Porque tus bendiciones, Señor, son las que enriquecen. Y como dice tu palabra, Señor, no añaden ningún tipo de tristeza, ninguna aflicción. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, por esta tu palabra, Rey de la Gloria. Y mi Señor y Dios, una vez más rogándote, Padre amado, que, Señor, sea tu presencia, Señor, con nosotros. Y tus ángeles, Padre mío, cuidando, Señor, a cada uno de los hijos, Señor, de esta casa. A un Señor de quienes abrieron las puertas de su corazón, Señor, para escuchar esta tu palabra. Y, Padre mío, que sean guardándonos una vez más, Señor, también esta noche, Señor, guardándonos, Señor, cuidándonos aún en los sueños, Padre mío, en el nombre de Jesús. Y mi Señor y Dios, que esta tu palabra, Señor, sea de bendición y de edificación, Señor, para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pues bendiciones, hermanos, la paz de Cristo.